Hola, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Jonathan Gutiérrez y te invito a que puedas escuchar esta tremenda y poderosa predicación superando la prueba de la ofrenda, que creo que será una tremenda y poderosa bendición para tu vida. Así que no te olvides de escucharla, será muy poderosa para ti, para tu casa y para todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Esdras capítulo 2 versículo 1. Esdras capítulo 2 versículo 1. Y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Escuche versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Dios de paz le bendiga. Qué tremenda es la palabra del Señor, hermano. Hoy queremos hablar y le hemos puesto un título a este mensaje: superando la prueba de la ofrenda. Porque para muchos, escúchenme, la ofrenda se vuelve una prueba. Escúchenme, quiero decirle algo. Dios prueba a su pueblo en la ofrenda. Él examina a ver cómo usted y yo ofrendamos, porque ahí manifestamos nuestro amor. Aunque muchos no digan amén, eso es lo que dice la Escritura. Por eso uno debe dar como propuso en su corazón. El pueblo de Israel fue por mucho tiempo llevado cautivo a Babilonia, pero cuando regresaron, iniciaron, escúchenme, la restauración del templo y también de sus vidas, pero iniciaron ofrendando. Hermano, la ofrenda no es cualquier cosa, la ofrenda es de bendición. Escúcheme, la restauración inició dándose ofrendas voluntarias. Dice que dieron según sus medios. Recuerda que Dios pide lo que tienes, no lo que no tienes. Si tienes dinero, da dinero, ofrenda. Si no, da oración por tus hermanos. La restauración empezará cuando pongamos lo que tenemos en las manos de Dios. Recuerde, escúcheme algo muy importante, que donde está nuestra riqueza, ahí estará también nuestro corazón. Entonces Dios lo empezará a purificar y a restaurar. Y como dijo el apóstol Juan, serás prosperado como prospera tu alma. Lo dice la Escritura. Hijitos míos, yo quiero que seáis prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios nos quiere ver bendecido. Dios no quiere ver, escúcheme, cuando viene la pobreza, la escasez, son maldiciones del enemigo que se levantan para querer quitarte la bendición de Dios. Dice la Escritura que Cristo en la cruz llevó nuestras pobrezas. Y escúcheme, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en misericordia, en bendición espiritual, económica, salud, en todas las áreas de nuestras vidas. Escúcheme, por eso Dios tiene que tratar a su pueblo en las finanzas, porque debe ser liberado, escúcheme, liberado del amor al dinero. Que entiendan la grandeza de su llamado, que vivan pensando en la eternidad y Él añadirá todo lo demás. Escúcheme algo. Y la Escritura es tan sencilla y tan poderosa, que el que no siembra no cosecha. Esto es algo de Dios, esto es algo poderoso. A veces, escúcheme, a veces la crisis viene y no hay cosecha, no hay provisión, porque nos hemos comido hasta la semilla. Hay un principio que debemos guardar en nuestro corazón: el que no siembra no cosecha. Dios desea darte, pero es un proceso donde Él viene y nos va probando, nos da y ve cuánto damos. A veces empieza a darnos tanto que cuando pensamos vemos que es mucho y no damos fielmente al Señor.
Entonces Dios tiene que darnos menos. El que siembra, escúchame, lo dice la Escritura, el que siembra escasamente cosechará. Segunda de Corintios 9:6 lo dice. Uno pone, usted y yo ponemos la medida. Dios desea darnos hasta que sobreabunde, dice la Escritura. El problema es que a veces nos comemos hasta la semilla, hermanos. Esto es impresionante, hermano. Dios da pan y semilla, hermano. Él da el pan para comer y semilla para sembrar. Así es la provisión que Dios te da. Debes saber que una parte debes sembrar. Si te la comes, te quedarás sin provisión más adelante. Recuerda la gran hambre que vino a Egipto. Los egipcios fueron donde José a venderse a cambio de pan y también de semilla. Lo dice Génesis 47:19. Ellos sabían que se habían comido la semilla y por eso tenían que comer. Escúcheme, amado hermano, Dios desea enriquecernos en toda área de nuestra vida, pero debemos ser ordenados, comer lo que hay que comer, pero no malgastar. No perdamos, escúcheme, la oportunidad de sembrar. Dios desea bendecirnos, pero debemos hacerlo de acuerdo a sus principios, y uno de ellos es la siembra. Escúcheme esto, en 2 de Corintios 9:10 lo que dice, mire, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia, y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y esto es tremendo, hermano. Nosotros debemos entender que debemos dar aún lo poco que tengamos. Debemos ser fiel con nuestro maestro. Escúcheme y no digas no doy porque no tengo. Al contrario, no tienes muchas veces porque no das. Recuerda el caso de la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14:17. Solo eran 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas. Pero aún lo poco que uno tiene, si se lo entrega al Señor, es multiplicado y finalmente no es devuelto abundantemente. Usted vio cómo lo hicieron los apóstoles. Empezaron a negarse a sí mismos, tomaron la cesta y empezaron a repartir por horas, empezaron a alimentar a todos aquellos que necesitaban el alimento. Y dice la Escritura que lo repartieron y habían repartido y habían sobrado 12 cestas. Escúcheme, ¿cuánto eran los apóstoles? 12. Jesús no se olvidó de bendecirlo, aunque ellos lo habían dado todo. Jesús les dejó la porción. Esas cestas quedaron llenas de pan y de peces. Hermano, cuando nosotros entendemos que debemos ofrendar, hermano, esto no es para manipularte, pero hoy yo quiero que entienda, y el Espíritu me hacía y me hablaba diciéndome que hoy debía predicarte esta palabra, porque hay mucha gente que está en escasez, hay mucha gente que está viviendo cosas adversas, pobreza, miseria. Aún hijos de Dios están, hermano, viviendo cosas terribles en su vida. Hermano, pero cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. Yo no sé cuántos están ahí. Escúcheme esto. Eran solo 5 panes y 2 peces. Y el Señor, hermano, los multiplicó. Y finalmente se los devolvió a sus apóstoles abundantemente. Dice la Escritura, como le digo, sobraron 12 cestas llenas. Así es, amado hermano. Dios quiere probarte en lo poco para luego darte lo mucho. Este relato de los panes sería como estar en una situación donde tú debes mucho, pero apenas tienes un sueldo poco comparado con la deuda. Pero si aún lo poco que tienes lo pones en las manos de Dios, Él te bendecirá. ¿Sabes por qué? Porque eso es fe, y Él se agrada de la fe que mostramos en nuestros actos que podamos hacer. Pero si en cambio tú dices, no podré ofrendar, menos diezmar, porque no me ajusta para pagar lo que debo, entonces tu fe está muerta, porque no confías que Dios te bendecirá.
Amado hermano, los métodos que Dios usa para probar los corazones nuestros son diferentes a los que esperamos. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le pidió que ofreciera lo más amado y necesitado, escúcheme, para cumplir la promesa de ser padre de multitudes. A su hijo Isaac tuvo que ofrendarlo. Escúcheme, que nadie te engañe y te diga: no, hermano, no diezmes, porque ni te ajusta para comer. No seas tonto, hermano, cuidado, te están quitando la bendición. Dios honra a los que le honran. Ser fiel con el diezmo cuando sobra. El dinero es fácil, pero dar aún de lo poco que tenemos, eso es fe. Entrega tus panes, entrega tus peces en las manos del Señor y Él hará milagros en tu vida. Escúchame, la Biblia nos narra otro caso donde podemos ver cómo Dios empezó a restaurar una vida cuando puso en sus manos aún lo poco que tenía. En los días de Elías dice la Escritura que hubo hambre terrible. Dios cerró el cielo y por 3 años no llovió. Dios le dijo a Elías que fuera donde una viuda en Sarepta, y Elías lo hizo así. Veamos los detalles de lo que ocurrió. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 10, mire lo que dice. Él se levantó y fue a Sarepta, dice la Escritura. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escúchenme, hermano amado, note que Elías le pide agua y un bocado de pan, pero veamos la situación económica que estaba atravesando esta viuda y su hijo. En Primera de Reyes 17:12, mire lo que dice. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué tremenda es esta historia, hermano. Escúcheme, qué tremenda historia, hermano amado. Cuando esta mujer le dijo a Elías su situación económica, usted podría pensar, y yo, hermano, yo creía que Elías le iba a decir: te comprendo, no te molestes en darme, cómetelo con tu hijo. Pero no, él le dijo: dame a mí primero. Elías era un enviado de Dios, y Jesús dijo que el que lo recibía a él, recibe al que le envió. Es decir, que esta mujer, al darle a Elías, le estaría dando a Dios primero. Esta viuda tuvo fe y obedeció. Recordemos que la fe nos lleva a la obediencia. Cuando Dios le pidió a Abraham que dejara todo, dice la Escritura que por la fe obedeció en Hebreos 11:8, y Dios le multiplicó aún lo poco que tenía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque así dice en Primera de Reyes 17:14, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Amado hermano, Dios proveerá. Dios probará también tu fe, probará tu corazón, pidiéndote aún lo poco que tienes. No temas en dar, escúchame, confía y muéstrale a Dios que tú sabes que Él proveerá, tal como lo dice su palabra. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les exhorta a preparar una ofrenda generosa, sabiendo el secreto de dar. Y aunque ellos, escúcheme, estaban en una situación económica difícil, Él les asegura que Dios proveerá, porque no den
por codicia, sino como han propuesto en su corazón. Lo dice 2 de Corintios 9:5. Dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan, escúcheme, de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Escúcheme esto: tú recibirás la cosecha, tú recibirás la cosecha, tú recibirás la cosecha según lo que hayas sembrado en el reino. El muchacho de los panes sembró todo lo que tenía, aunque era poco, recibió 12 cestas llenas. La viuda de Sarepta, que tenía solo para una comida, la dio a Dios y Dios se la multiplicó y comió por muchos días. Yo no sé cuánto están aquí conmigo en 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. El diablo por momentos te asusta, el diablo por momentos te intimida, el enemigo por momentos te hace pensar que no vas a ser próspero, que no vas a ser bendecido. Dios murió en la cruz por ti y por mí para llevarse las maldiciones, la pobreza. El diablo ha mentido. ¿Sabes qué? Porque mucha gente no ofrenda, porque hay muchos que se han levantado por momentos para engañar al pueblo de Dios, y el diablo se ha tomado de eso para querer traer déficit, maldición económica al pueblo de Dios. Pero hoy tú te levantas, en el nombre de Jesús para alcanzar tus bendiciones. Una ofrenda puede cambiar tu existencia, una ofrenda puede cambiar tu destino. Cuando Pablo le decía a los corintios: prepárense para ofrendar, porque Dios los bendecirá, ellos corrían. Cuando cuando Moisés pedía la ofrenda, la gente le pedía por favor, rogaban para poder ofrendar. Pero en estos tiempos finales hay muchos que aman el dinero, se han enamorado, y la escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La iglesia de Cristo debe entender que estamos en esta tierra y debemos conquistar en el nombre de Jesús. La iglesia debe levantarse en victoria. La iglesia debe tomarse. La iglesia debe pelear. Pablo, cuando le hablaba a los corintios, cuando le habló a los de Macedonia, escúcheme, fueron hombres prosperados. Cuando Gedeón, escúcheme, dice que Dios le habla, dice que Dios le dice: varón esforzado y valiente, dice que le da una palabra. El primero Gedeón reclamó y dijo: Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Escúchame algo: después que Dios le da la palabra, Dios toca el corazón de este joven estando en la escasez, en la miseria máxima, 7 años el pueblo de Israel venían los amalecitas, los medianitas, y le robaban lo que tenían. Pero había un joven que agradó el corazón de Dios, había un joven que tomó de su pobreza, tomó una ofrenda y la puso a los pies de Cristo, a los pies del ángel. Y dice la escritura que le dijo Gedeón: si tú eres, Señor, el que me has hablado, no te vayas de aquí hasta que yo venga. Esperamos que esta predicación haya sido de mucha bendición para sus vidas y que la unción poderosa del Espíritu Santo haya traído un rompimiento sobre tu vida económica, espiritual y de salud. Dios te bendiga y la paz del Señor sobre tu vida en el nombre.